Muy buenas noches tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, médico obstetra ginecólogo y Chief Medical Officer de Grupo Leti. En nombre de Grupo Leti les doy la más cordial bienvenida a esta ya tradicional actividad de café seminado en alianza con la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, en formato híbrido en los espacios también del Centro Clínico Marcial Ríos Murillo de la ciudad de Mérida. Para llevar adelante las riendas de esta actividad de hoy, tendremos con nosotros como anfitrión a un anfitrión de lujo, un gran amigo y colega, el doctor Antonio José Villavicencio Moreno. Antonio José Villavicencio Moreno es ginecólogo, obstetra, oncólogo, ginecólogo y laparoscopista, past president de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y profesor de la Universidad de los Andes. Va a estar llevando adelante las riendas de esta interesante actividad, la cual, les recuerdo, será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes semana a semana. Como un amable recordatorio, les pido por favor mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos y pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Pues más, gracias por ser parte de este cambio. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y la salud del país es mayor. Lo dejo entonces en la amable compañía del colega Antonio Villavicencio. Antonio, los micrófonos son todos tuyos. Buenas noches. Muchas gracias, Pastor, por esta oportunidad que el Grupo Leti nos permite a la seccional suroccidental de obstetricia y ginecología y al Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Murillo haber establecido esta idea y que después de un tiempo hemos fortalecido la academia y que por supuesto el día de hoy tenemos un tema extremadamente interesante. Me toca presentar a nuestro gran maestro, uno de los maestros de la obstetricia y ginecología, que nosotros en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología le dimos ese valor y que es uno de los profesores que ha hecho historia en el posgrado de obstetricia y ginecología de la Universidad de los Andes. No me resta más que presentar al doctor Germán Chacón, ginecólogo obstetra de la Universidad de los Andes, médico de la Universidad de los Andes, ginecólogo obstetra egresado de la UNAM de México, es profesor ordinario de la Escuela de Medicina y del posgrado de Ginecología y Obstetricia. Fue el primer coordinador de pregrado y del posgrado de Ginecología y Obstetricia de esta universidad. Y para mí es un honor en algún momento durante la directiva haberle entregado el título de maestro de la obstetricia
de Ginecología de Venezuela. Y en mi gestión, el profesor Germán Chacón coordinó la sección de mortalidad materna en toda Venezuela, y para nosotros fue un honor tenerlo porque establecimos algunos parámetros bien importantes con el Ministerio de Salud y que le permite a nuestros estudiantes hoy por hoy conocer algo tan delicado como es la mortalidad materna. Cuando éramos estudiantes de medicina, una muerte materna era realmente abismal. Vemos cómo se ha incrementado en los últimos años, y a pesar de que existen estudios como lo que nos va a presentar el maestro Chacón el día de hoy o en la tarde de hoy, que nos vamos a deleitar con esa información que tiene muchos años tratando de recabar y de establecer hoy por hoy unos patrones de información para Venezuela, para nuestra universidad, para nuestros estudiantes de medicina, de pregrado y de posgrado, el que tengamos en la noche de hoy a un hombre que además también es el coordinador de la sección de mortalidad materna del H-ULA, nuevamente nombrado en estos momentos, y que nos va a hablar en la noche de hoy de este tema tan interesante, que espero que sea para ustedes un banquete que nos permita conocer aún más de lo que tiene que ver uno de los problemas tan importantes en nuestro país y en toda la América Latina, como es la mortalidad materna. Con ustedes, el maestro Chacón. Buenas noches. Es para mí motivo de satisfacción estar en este auditorio. En primer lugar, le doy gracias a mi sociedad, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, en la directiva nacional y en la directiva suroccidental, por permitir dirigirme a ustedes con un tema que no es taquillero y a la vista estamos, ¿verdad? Pero por las razones que les estoy comentando, es que sigo manteniendo en el inicio de mi exposición este pensamiento, esta frase de pensador y poeta cubano como fue Martí. No estaba refiriéndose obviamente a la mortalidad materna, pero yo lo transmito y siento cada una de sus palabras. Me permito leerlo. Digo en un momento: ya no me aflijo, no, ni me desolo de verme aislado en mi difícil lucha. Va con la eternidad del que va solo, que todos oyen cuando nadie escucha. Ese es mi sentir por el problema de la mortalidad materna, en el cual llevo trabajando muchos años, no es nuevo. Y toda la charla de mortalidad materna comienza con estas mismas frases de la Organización Mundial de la Salud, cuando dicen que la frecuencia o la incidencia de la mortalidad materna a nivel mundial. Han transcurrido más de 11 segundos obviamente desde que comencé la charla, pero 11 segundos es el tiempo estipulado para este año 2022 que existe en algún lugar del mundo o se da una muerte materna por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, con el agravante para nosotros que como médicos
que estas muertes son evitables. No, ya lo decía cuando recibimos o recibió o se dio cuenta de los residentes de neonatología y pediatría que estaban, el maestro Rincón Pacheco, cuando dijo algo muy cierto, que les tocaba lidiar con el recién nacido huérfano, porque la muerte materna es una tragedia, obviamente para la que se muere, pero también para su familia, para la comunidad, para el país y a nivel mundial. Lo relevante también es que no solamente es un parámetro con el que se mide la salud de un país, sino también yendo a lo social, a lo personal, es una tragedia también en lo social cada muerte materna. Y debiera haberse ya superado los índices tan negros de la mortalidad materna, porque las causas son las mismas en todo el mundo, pero hay algunos factores que contribuyen a que sea tan negativa, como a nivel mundial solamente la mitad, un 50 y tantos % de las pacientes embarazadas dan a luz, tienen su recién nacido con ayuda de un médico o partera calificada. Hablamos de partera calificada porque hay países que tienen en su personal de salud, pues parteras que incluso si revisan algunas de las avances o de las novedades que hay, el grupo de parteras figura con su logo en la prevención de la hemorragia postparto, pero ya nos referiremos en un momento a ella. ¿Qué otros factores influyen? Uno que también nos debe doler a todos como venezolanos, que es la mala nutrición, porque la mala nutrición da un campo subyacente a que estas muertes se acentúen. Cifras que no están todavía publicadas en su totalidad, pero tenemos algunos datos que me permití traerlos, porque cada 11 segundos a nivel mundial, pero nosotros también tenemos el problema. En un trabajo sobre la incidencia de la mortalidad materna desde que se abrió el Hospital Universitario de los Andes en 1994 hasta el año 2000, tenemos reportada la mortalidad materna año por año gracias al trabajo de epidemiología y también de archivo médico. Solamente les coloco algunos extremos. En el año 74, cuando fue inaugurado el hospital, se produjeron 4 muertes maternas para una tasa o razón, como quieran ustedes defender el término, de un 97 y tantos %. El menor año, no ha habido nunca, no ha habido en la historia del hospital ningún año que lamentablemente no hayamos tenido muertes maternas, pero en el año 93 se murieron 2 pacientes para una tasa de 39 por 100.000 nacidos vivos. Es la tasa más baja. Y en rojo, para que nos llamen la atención, yo soy muy malo con los números, pero este se me quedó porque en el año 2019 se presentaron 19 muertes maternas. Es el mayor número de muertes maternas ocurridas en un año en el Hospital Universitario Los Andes, para una tasa 452 por 100.000 nacidos vivos. Ustedes lo comparan en su mente con los países desarrollados o los aún los en etapa de desarrollo.
estamos con esas cifras. Solamente me voy a referir a un país. Estamos ganándole en mortalidad materna a Haití. No es que logre o me regocije por eso, por estas ganancias, pero es triste que un país de los más pobres de la América tenga mejores tasas, mejores, no es un decir, de mortalidad materna como nosotros. Esta es la cifra. Mentalice la colegas, alumnos presentes y los que están también viendo la charla por Zoom. Este es el futuro que les espera a ustedes si no se logran los correctivos con algunos aspectos que vamos a nombrar. No quiero señalar épocas, ni mucho menos para no particularizar ni entrar en cuestiones de política, pero fíjense cuánto fue el incremento del hospital, de las muertes maternas en nuestro hospital y que se mantiene. Bajó una buena noticia de que bajó, que es un decir, en el año 2021, pero fue debido a que las pacientes no asistían al hospital. Plena pandemia, no iban al hospital y entonces la mortalidad estará reflejada en otras partes. Esas son nuestras cifras del año 74 hasta el año 2020. No les ofrezco el trabajo sobre incidencia, pero lo pueden conseguir porque donde lo coloqué en primer lugar fue en la red, por razones que ustedes es fácil deducir. Está en la red y se llama así: incidencia de la mortalidad materna en el Hospital Universitario de los Andes desde 1994, 74, perdón, hasta el año 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir algunos objetivos. Estos objetivos no son elaborados por algún departamento, algún hospital en general. Las referencias, me permito anotarlas al pie, son directrices, son objetivos que determina la Organización Mundial de la Salud. Y entre esos objetivos generales está que se debe tratar, abordar, discutir las desigualdades por el acceso de las pacientes a un centro hospitalario para no tener un servicio adecuado de salud reproductiva y materna, no solamente en cantidad, que sería si no se limita el acceso, sino también en calidad. Que la cobertura sea universal. Estamos lejos de cumplir una cobertura medianamente satisfactoria y que deben ser tratadas con estos lineamientos todas las causas de mortalidad materna, tanto en la esfera reproductiva como en la materna, o la discapacidad que a veces queda en estas pacientes. Se debe fortalecer los servicios que están funcionando o medio funcionan, pues deben ser fortalecidos para que podamos cumplir mejor los objetivos particulares de cada patología en particular. Y un tema que es uno de los puntos, tampoco es de mi inclusión particular, que se debe hacer un registro, una rendición de cuentas para estar más seguro de que el dinero que se consigue está destinado a la paciente y no tiene otras funciones. La prevención puede hacerse a distintos niveles y los servicios, la Organización Mundial de la Salud pues exige o pide o tiene algunos parámetros
que exista un saneamiento ambiental, el programa de las isoinmunizaciones, que creo que es uno de los pocos programas que se llevan a cabalidad, si me permiten esa palabra, cabalidad. El abastecimiento de agua potable, no hago comentarios, todos vemos noticieros de televisión que hay que promover la salud materno-infantil y muy importante la participación médico-social. Están incluidos los médicos comunitarios porque es una realidad que no podemos desconocer. Médicos rurales, cuando existían médicos rurales, los médicos de familia, que también estamos en unos niveles decrecientes de médicos de familia. Y esta participación médico-social, ¿cómo se puede lograr? Por la educación sexual y la planificación familiar. Recordemos que es el principio o es lo básico de hacer campañas de planificación familiar. Si lo paciente la mujer no se embaraza, pues obviamente no va a tener ninguna de las afecciones que la puede llevar a la muerte. Y son fáciles hacer la cobertura de educación sexual. En épocas pasadas, no tan pasadas, hubo un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. Y acudimos porque formé parte de la elaboración de algunos de estas trípticos que le voy a mencionar, porque a través del Estado se elaboraron unos trípticos. La Facultad de Medicina también colaboró en hacer dos tipos de trípticos. Uno, que el residente de tercer año en ese entonces, el doctor Olaya, médico colombiano, elaboró bajo mi conducción dos trípticos. Uno con el nombre de ¿Qué tanto sabes sobre tu embarazo?, destinado a padres y a madres. Y también otro para el personal de la salud, que se identificaban los factores de riesgo para que los médicos que estaban en esta área lo conocieran un poco más a fondo. No solamente se le dio el tríptico, sino fuimos a todos los de la cabecera de distrito del Estado de Mérida repartiendo estos trípticos hasta que se acabaron. Entonces ya no se pudieron recortando más. Entonces el trabajo, la lucha contra la mortalidad materna es de educación continua. Esto me satisface que lo oigamos con atención. Son cosas que todos saben, porque vamos a hablar más adelante, todos lo sabemos, pero no lo hacemos. Eso es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues el trabajo en equipo, la universidad, el Ministerio de Educación, ya no hablando de la educación universitaria, la Corporación de Salud, la Gobernación del Estado, y todos nosotros, así no seamos ginecobstetras, debemos estar trabajar en equipo para lograr bajar esta mortalidad materna. Estas pautas o estos dos lineamientos tampoco son de invento porque quisimos hacerlo o solicitamos ayuda, sino son normativas que los organismos internacionales que están en la referencia al pie, pues cumplen para esto. Era, pero todavía está en las computadoras de algunos de ustedes, de nosotros,
uno de los trípticos. Este era las recomendaciones, obviamente tiene dos caras, que esta era la cara frontal y la otra cara con orientaciones generales a la paciente sobre y la más importante era señalar no señalar o hacer conocer las señales de alarma a la mujer embarazada. No tengo las dos caras en la diapositiva por aras del tiempo, pero esa era la portada de uno de los dos trípticos. Y el otro se le dio el nombre del embarazo de alto riesgo, de las complicaciones, según la normativa que lleva la consulta de alto riesgo sobre los factores de riesgo. Son los que conocen el pasado, los que no los conozcan pueden pasar el jueves. Estamos reducidos en tiempo por la consulta y allá incluso hay algunos trípticos, creo que sobraron algunos trípticos, ¿no?, para hacer una campaña que debe ser permanente. Soy enemigo de los operativos. Algo muy puntual, pero las pacientes siguen embarazándose sin anticoncepción ni planificación. Entonces, esto si quieren, pues lo buscan en la consulta de alto riesgo y le sacan una fotocopia. ¿Por qué es importante lo que les estoy señalando? Y es vital la planificación familiar. Este fue otro trabajo, no el de incidencia de la mortalidad, ya un poquito viejo, en el 2001 al 2012, en que demostramos que la mortalidad, que la consulta prenatal era muy escasa. Para ese lapso, que en ese lapso llegaron y murieron. En ese lapso, por ciento, no se hubo un poco o menos, si habían asistido al control prenatal, cumpliendo los lineamientos que fueran más de 5 consultas. Está en la red completa. Tenemos que hacer no solamente abrir una consulta prenatal, recordar, tiene sus ventajas y sus desventajas también. Con una muy buena iniciativa, que la aplaudo, las nuevas autoridades del Estado y en este caso del hospital abrieron la consulta de alto riesgo, pero sin que se meta absolutamente nada entre pecho y espalda. Tengo en la consulta de alto riesgo menos insumos, menos papelería, menos que en el año 2000, cuando, perdónenme, es la primera vez que voy a hablar en primera vez, organicé de alto riesgo en el año. La historia estamos modificándola después de 22 años, porque hay que hacer historia sobre la historia. La historia fue elaborada, segunda vez que cito cifras, pero a la memoria en este momento no me va a traicionar. La historia que se lleva en la consulta de alto riesgo fue elaborada bajo mi conducción por una residente, hoy especialista, el 20 de febrero del 2000, es decir, que tiene 22 años de funcionamiento. Ya era hora de que la vamos a modificar. Durará otros 20 años, pero no veré la tercera
la tercera variante de la historia prenatal. La segunda, espero verla todavía. Pero no solamente la historia o la papelería, esto es un decálogo que tiene la Organización Mundial de la Salud y la OPS también y otras organizaciones afiliadas como fundamentales para la consulta prenatal. Tiene que haber una buena infraestructura, tiene que tener capacidad suficiente para que la paciente no esté amorochada, que al servicio de obstetricia hospitalización no se lo convierta en otros servicios, en otras dependencias tan útiles, pero que a nosotros nos hace falta para tener una no registrado o no demostrado. Y finalmente, un servicio que se encargue de todas estas, de llevar el registro de las pacientes. Hay que identificar los factores de riesgo. Obviamente, los factores de riesgo, y solamente me refiero o me voy a referir muy brevemente a las causas directas, porque no podemos cubrir cada una de las patologías. Pero la historia clínica es fundamental, como le digo a mis alumnos de pre y de posgrado, pues tiene que ser hecho lo mejor posible desde un interrogatorio, el examen físico. Volvemos a las antiguas pruebas y volvemos a los antiguos procedimientos. La prueba de Gant tiene sus metaanálisis que le da importancia a la prueba de Gant como predictor de la hipertensión arterial. Para referirme y en los complementarios, cuánto lo que vivimos esa época que hacíamos la determinación de albuminuria por el test de Robert. Lo habrán oído nombrar, algunos no lo habrán oído nombrar, pero es necesario hacer también entre los exámenes complementarios, además de los básicos, tener microbiología para cultivo, laboratorio de citología. En el año 94, dos ginecólogas, son mujeres norteamericanas, enunciaron su política de evitar las 3 demoras para disminuir la mortalidad materna. La primera demora era en buscar la atención, en buscar a la paciente, en buscar atención médica por diferencias, por desigualdades de género, y no vamos a caer en un tema tan trillado como hoy está en día. Identificó el problema de la paciente, pero tuvo demoras en llegar de acceso al centro de salud que le diera alguna solución a sus problemas. Y lógico, en algunas patologías no puede ser vista en estos centros asistenciales, y la última demora era en llegar a una institución capacitada, pero que tuviera todas las tecnologías y medicamentos para tratar su patología. La Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana, esto se los comento pues porque pueden encontrar que no son 3 demoras, sino son 4. Lo modificó la Organización Mundial de la Salud, dividió una de ellas, diciendo que la primera seguía como reconocer las señales de peligro por razones socioculturales, por razones prácticas, por razones de instrucción de esta paciente. Luego en buscar ayuda, que tardaba en hacerlo porque no estaba empoderada para hacer para hacer todo esto,
lineamientos que podrían seguir darles en un hospital de mayor nivel. Accesibilidad a los sistemas de salud, pues es uno de los en el que se subdividió por motivos de transporte, por la carretera, por los horarios de transporte, etcétera, etcétera. Finalmente, la atención que fuera oportuna y de calidad, pues tiene que ser dependiente de la competencia institucional y de los proveedores que suministren los insumos a estos centros asistenciales, y también, no menos importante, y ayuda la calidad y la calidez que se le dé a la paciente en el trato. Que hay razón en señalar que a nivel del hospital los servicios de emergencia, medicina crítica y la unidad de cuidados intensivos es importante y salvan todos los días muchas vidas a pesar de la escasez de los recursos, pero esta diapositiva señala por qué hay un incremento. Si suman las primeras 48 horas en las que se mueren, entre las 12 primeras horas, las que se mueren entre el segundo día y las que se mueren a las 48 horas, suman más del 70%. Entonces, llegan al hospital las pacientes a morirse. No hay recursos posibles que suministrarles cuando llegan en condiciones tan críticas. Es el mismo trabajo que hacía mención en una diapositiva anterior, en el intervalo que había entre el ingreso y la muerte. ¿Qué tenemos que hacer en forma particular? Les dije que solamente me iba a señalar a la muerte directa, que son las más aparatosas o catastróficas. Y esto es conocido por todos. Vuelvo a decirlo por segunda vez, pero debemos aplicarlo. La muerte obstétrica directa más o menos no ha variado mucho. En los últimos años, repito, es el trabajo que está terminando, sobre todo la incidencia, están aumentando las infecciones, pero más o menos a lo largo de todo, al menos de este periodo que fue elaborado del 2001 al 2012, la mortalidad por hipertensión arterial y por hemorragia se equipararon en una 40, unos años sube una y baja otra, pero más o menos estos son los parámetros de la mortalidad obstétrica directa. ¿Qué tenemos que hacer? Tercera vez que lo digo, además, no lo hacemos, pero lo que debemos saber, identificar los factores de riesgo. Fácil, con la historia clínica comenzamos el interrogatorio, si hay una historia familiar de hipertensión arterial. Recuerden que hasta en un 30% puede encontrarse en esta paciente. Las diabéticas que tengan historia anterior de trombofilia o antecedentes también de preeclampsia. Y en el embarazo actual, las gestantes precoces o las gestantes tardías. Cifras que también tengo a mano, en mente. El servicio más interconsultado por nosotros en la consulta de alto riesgo es el de genética. La mayoría, ¿por qué? Porque la mayoría de estas pacientes son gestantes tardías. La mayoría de las pacientes, desde hace varios años, me atrevería a decir que por lo menos en los últimos 10 años, genética ocupa por esta causa el primer lugar de la interconsulta en nuestro servicio de alto riesgo. Los periodos intergenésicos prolongados, que está sumado al anterior. Yo digo la triste historia que a veces se da en la paciente, que deja un príncipe azul a la paciente, a la mujer, con 2 o 3 niños, y luego se consigue una nueva pareja después de unos años. Por eso es un periodo intergenésico entonces prolongado,
y el otro príncipe azul repite la misma historia y así seguimos en adelante. Los grados de evidencia y las recomendaciones están al margen, al lado de lo que estoy explicando. ¿Y qué hacemos para diagnosticar estos problemas hipertensivos? Clínicas, no tenemos más nada. Vamos a hacer un poco de clínica. Las pacientes hay que ver el índice de masa corporal, se ve en las obesas, las que tienen más de un 30%. La toma de la presión, no me vayan a decir, fui a una charla para que me dijeran cómo debía tomar la presión arterial, no la tomamos bien. Nos guste o no nos guste, no la tomamos bien. La toma debe ser con la paciente semisentada o sentada, el grado de evidencia está al lado, con su brazo a la altura del corazón. Ya los otros dos parámetros de la preeclampsia, de la toxemia gravídica, tiene más de 100 nombres, le faltan 98 por decirle, pero son muchos los que tienen. Ustedes se quedan con el que mayor le gusta. Pero me refería antes al uroanálisis y a la prueba de Robert. Lo tuve y la utilicé en el ambulatorio del llano cuando no había embarazo de alto riesgo, pero teníamos al menos la tira reactiva para detectar proteinuria en pacientes de bajo riesgo, por supuesto. ¿Qué podemos hacer entonces? Mejorar la calidad de vida, y en los últimos trabajos que ustedes revisen van a leer estas dos palabras, los cuidados intergestacionales. Hoy en día hay que preocuparse previniendo las complicaciones en el próximo embarazo, mejorando la calidad de vida entre un embarazo y otro. El ejercicio recomendado por todas partes, la aspirina. También les comento que en instituciones, escuelas europeas, sobre todo, están utilizando ya no la dosis baja de aspirina, de la tabletica de 81 miligramos. Quien me diga por qué son 81 miligramos y no otra cifra me lo dice, porque no he podido saber por qué son 81 miligramos las de baja dosis. Están empleando, para que usted sepa, el aporte de dosis doble de la aspirina infantil, igual que toda la recomendación en hora nocturna. El calcio, controversial, controversial, al igual que la aspirina, pero hay metaanálisis que lo defienden, no tanto como metaanálisis, pero otros autores que no le dan mayor utilidad. En la consulta de alto riesgo manejamos dosis doble de aspirina y manejamos también la paciente con un aporte de calcio. Son metaanálisis defendiendo el uso del calcio y la aspirina en distintas partes del mundo. Algunos tienen algunos años de antigüedad, pero también hay reciente otro listado permite opinar que se debe dar la dosis de aspirina y de calcio con las dosis que estamos hablando. Hemorragia. Bueno, siempre les digo que lo de la hemorragia, que tenemos que recurrir a unas clases. Yo llamo a mis clases las fastidiosas de las 7 de la madrugada. Soy perezoso para levantarme y 7 de la madrugada es mucho de más, pero en esas clases hablábamos sobre las maneras preventivas, que ya los diré en un momento. Obvio, si son gestantes tardías, tendrán más patologías. Son grandes multíparas, son fumadores, tienen cicatrices uterinas previas, tanto por legrado uterino, miomectomía, cesárea,
pero también la enfermedad hipertensiva en el problema de la hemorragia tiene que ver, igual que la trombofilia, está señalado el grado de evidencia. La sobredistensión uterina, embarazos múltiples, polidramio, hay que manejarlo adecuadamente en el alumbramiento y en el puerperio. Los trabajos de parto prolongado que llevan a un agotamiento, permíteme entre comillas esta palabra agotamiento, las infecciones que disminuyen la calidad del tejido muscular uterino y el uso no controlado, no vigilado de betamiméticos también puede ser una causa de estas hemorragias. Lo que les señalaba que abogamos, defendemos y promovemos la enseñanza a todos los niveles, incluso en el personal de enfermería, son nuestra mano derecha. Sin ellos no podemos trabajar. ¿Y por qué me estoy refiriendo específicamente? Porque la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus folletos para el manejo de la hemorragia, búsquenlo, está editado por un consejo o por una consejo o institucionalmente por enfermeras, parteras en el Reino Unido. Búsquenlo, ¿verdad? Hoy en día tenemos que hacer guiar el alumbramiento, colocando un útero tónico, haciendo tracción sostenida del cordón umbilical y haciendo contra fuerza en el útero externo, y esto debemos hacerlo en toda paciente embarazada y en la cesárea administrar el útero tónico antes de la extracción fetal cuando estamos realizando esta operación. Dirán, la segunda cosa que se habló el expositor, aparte de la presión arterial, es canalizar la vena. Es que se pierde tiempo si no tenemos la precaución de canalizar una o varias venas antes de que la paciente, por sus condiciones hemodinámicas, entre en shock. Y tomar la misma precaución para pacientes que tengan más de 2 cesáreas anteriores, miomectomía, que vayamos a hacer una cesárea electiva. Estoy señalando 37 a 38 semanas, pero antes de tener la opinión de que digan que por qué no esperamos más, esperamos el máximo posible y hoy en día, estoy hablando en el hospital, tenemos tecnología para prevernos hasta donde sea posible, estar pendientes si no va a ocurrir un parto pretérito. Me refiero por la espera que debe ser tardía. Tenemos que tener suficientes coloides, tenemos que tener suficientes líquidos para transfundir si no contamos con la cesárea. Yo no estoy ya no hago medicina asistencial, salvo la de alto riesgo, pero no estoy en la guardia, pero sí oigo los comentarios de los corre, en terminología criolla, sobre la dificultad para conseguir una transfusión sanguínea en la noche, en la madrugada. Controversial es el tipo de anestesia, pero recuerden que si utilizamos la anestesia epidural y más aún con catéter, no lo hacemos, no hay catéteres en el hospital donde mi colega y amigo, le digo, donde me había formado, pues se botaban los catéteres después de anestesia peridural para mejor manejo de los niveles, de las condiciones hemodinámicas de la paciente. Los grados de evidencia están también. Finalmente, lo que llevaba a la muerte
Si hay capítulos de la obstetricia que llaman la atención, y lo que se hizo en esa época, cuando no contábamos con asepsia y antisepsia, no contábamos con otras medidas, lo que Felipe Ignacio Semmelweis, lo que estuvieron alguna vez oyendo la clase de infección puerperal, se lo citaba, y cómo descubrió o cómo llegó a la conclusión de que eran los médicos y estudiantes de medicina quienes llevaban la infección a las pacientes, porque habían dos salas, una atendida por madrona, y otro por médico. Se morían más, 3 veces más, donde era atendido por médicos. ¿Qué razón? Salían de la sala de autopsia. Estamos hablando de la era prelisteriana, antes del IC. Entonces no habían soluciones antisépticas, salían de hacer autopsia y iban a atender partos. Ahí estaba, ¿verdad? ¿Qué hizo Felipe Ignacio Semmelweis? Dijo que los que atendían muertos, los que no estaban en sala de autopsia, no atendieran parturientas. Descendió. Eso es historia. Eso es historia de la bonita, de la clásica, donde hace ver los pensadores. En la gráfica superior derecha está una fotografía de Felipe Ignacio, y lo que él promovía, el lavado de las manos. Y finalmente está en Viena en honor a él, el Salvador de las Madres, dice en ese monumento que está en el hospital donde él trabajó. Pero debemos identificar los factores de riesgo. Las condiciones las condiciones sanitarias son deficientes. Me remito a un video reciente en las redes donde se está atendiendo una parturienta con bolsas plásticas. Nada más le digo acá. Si hay normas, a veces no las cumplimos, pero también contribuyen, obviamente, porque va a bajar la defensa materna, la anemia, la desnutrición, las obesas y sobre todo las infecciones genitourinarias. Las locales, las que también hablamos y mencionamos en ese entonces, la ruptura prematura de membrana, que no debemos hacer un exceso de partos, y la evidencia para los dos párrafos está al pie de esto. Y hoy en día, quiérase o no se quiera, pero es una realidad, el factor que hoy en día predispone a tantas infecciones es la cesárea. La cesárea no es controversia sobre cesárea, ni la opinión ni ir en contra de la opinión de cada uno de los acá presentes, pero eso lo dice la literatura mundial, que esa es la causa de las infecciones en nuestro medio. Entonces, habrá que mejorar la calidad de la atención institucional, promover que el parto sea acá. Estos son lineamientos tomados de igual organismos internacionales. Acá no hay el parto casi en su domicilio, aunque hay corrientes y hay corrientes que tratan de imponerlo nuevamente, de imponerlo no, de promover el parto en su domicilio. Si combatimos las infecciones ginecológicas, estamos haciendo prevención también de la ruptura prematura membrana, que el parto y la cesárea sean limpios. Todos sabemos a qué se referimos con este término, y una conducta que hasta hace algún tiempo fue bastante controvertido, como es el uso de antibióticos profilaxis. Les comento, no estoy haciendo medicina asistencial y menos de emergencia,
pero el que utilizo a nivel privado, sin querer dar recetas de cocina, pero por lo económico, porque es una de la cefalosporina, o es una cefalosporina de primera generación, utilizo la cefalosporina a la dosis que ustedes están viendo. Las otras son alternativas que se pueden o no se pueden utilizar. Finalmente, tenemos que sacar alguna conclusión o resumir. Prevención primaria es lo mejor que podemos hacer en la lucha contra la mortalidad materna, pero no por individuo, no porque diga que es bueno de que se hizo un tríptico o dos trípticos, sino a nivel de equipo. Me contentó hace menos años enormemente que se aceptara mi propuesta, una solicitud que siguió los canales regulares, como es la de que habláramos a los estudiantes de pregrado, a mis queridos alumnos de pregrado, como son también de los de posgrado, porque bastantes años estuve dedicándose a ellos. No es que es orgullo haber sido durante tanto tiempo coordinador del curso de posgrado. Entonces me refería en este momento a que no es porque se incluya una clase, que es el tema 42, para el que lo quiera revisar, o el hacer unos trípticos, pero debemos hacer algo. Tenemos que hacer algo. Es urgente hacer algo. La universidad debe ser promotora y en llevar esto o los programas, cualquiera que sean, con tríptico, con charla. ¿Por qué no volvemos a dar educación médica continua, pero en el medio rural, que es el que está más abandonado? Pero algo tenemos que hacer, porque si no, la mortalidad materna no va a tener un descenso, nos seguirá subiendo. Muchas gracias por su atención. Estoy a la orden para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga. Bueno, excelente conferencia, doctor Germán Chacón. Lo felicito por que durante muchísimos años usted ha sido uno de los profesores en Venezuela que se ha dedicado a la estadística y a definir, junto con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, de FIGO y de nuestra propia Sociedad de Obstetricia y Ginecología, el que hagamos una alerta con respecto a la mortalidad materna. Y hoy por hoy también tenemos montado en nuestro país el programa ALSO. Y el programa ALSO manejado por el doctor Juan Pérez Wolf, que fundamentalmente va desarrollado para tratar de disminuir mortalidad materna en los centros de salud en momentos críticos. Y como lo decía el profesor, hay algunos factores importantes como es la hipertensión, la desnutrición, las infecciones, que no escapan fundamentalmente del control prenatal. Y que parte de lo que aprendemos en nuestras escuelas de obstetricia y ginecología es el control prenatal, que además nuestras escuelas de medicina tratan de incentivar, no solamente a los obstetras, sino a esos médicos comunitarios que hoy por hoy no nos queda más que fundamentalmente tratar de darle mayor formación para que nuestra atención médica en el medio rural, en los ambulatorios, pues tengan una atención como lo está planteando el maestro Chacón. Para nosotros un placer, de verdad que una excelente conferencia.
y que nos llena de regocijo que volvamos nuevamente a hacer academia en medicina y que de una vez o de ahora en adelante sigamos manteniendo no solamente una universidad como la Universidad de los Andes, la Bicentenaria, sino que la mayoría de nosotros como docentes de esa universidad y como médicos y especialistas de algunos centros de atención médico, tanto público como privado, el que mantengamos este tipo de eventos que realmente nos llenan fundamentalmente de academia. Bueno, queremos entonces abrir la participación del público sobre las preguntas que pueden estar bien hacer en la noche de hoy quienes están presentes en la sala, antes de darle la participación a las preguntas que pueden estar vía chat. Okay, ya. Bueno, hay varios comentarios. Hay gente que hablan de un excelente, mi doctor, lo felicito, un orgullo haber trabajado con usted. Hay un comentario donde es muy triste que no solo el gobierno, sino nosotros, los especialistas, seamos tan indolentes ante las alarmantes cifras de mortalidad materna y lo vemos en los números tan bajos de asistentes a tan importantes y brillantes conferencias. Gracias, doctor Chacón, y el laboratorio. Sí, bueno, básicamente, antes de darle la participación o el comentario al doctor Chacón, básicamente estamos iniciando, no solamente en la sociedad, en el capítulo dirigido por la doctora Elsa Molina, de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, sino dirigida por el doctor Jairo Fuenmayor en la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, el que iniciemos nuevamente la academia, porque esa es la esencia de nuestra sociedad, y por supuesto, teniendo una universidad y teniendo tanta gente y tantos docentes que tienen un nivel, el que nosotros transmitamos lo que sabemos a las nuevas generaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Siempre digo que las controversias son las que enseñan más. También puede ser algo controversial. Defenderemos a capa y espada porque no tenemos más armas que la posición dicha. Quizá, adelante, doctor. Gracias. La doctora Papanese. A mí me gustaría saber si se conocen algunas cifras mientras fue digamos, algo relevante para nosotros, como población y como comunidad. Sería importante conocer si el COVID, de alguna manera, estas patologías tan importantes como la hemorragia, la infección, las infecciones respecto a la cifra. Doctora, usted mejor que... Perdón, disculpe que le interrumpa, profesor, pero es que nos está escuchando en vía Zoom. La doctora Papanese hace una pregunta para el maestro Chacón, donde quisiera saber si hay algún conocimiento fundamentalmente de las estadísticas de mortalidad materna por COVID. Y fundamentalmente en esta etapa gris que vivimos durante los últimos 2 años, ¿qué conocimiento tiene? Doctora Silvia, pues usted lo sabe igual que yo, porque hablo lo que la estadística o sobre lo que obtenga de datos de base en la consulta de alto riesgo. Usted bien sabe que lamentablemente en los 2 años que
llevamos de pandemia, apenas hace 15 días, 2 semanas, se reinició la consulta de alto riesgo, y usted lo sabe, en peores condiciones que como cuando fue creada. No, cifras institucionales no le puedo decir porque no las tengo. Y de la consulta de alto riesgo, que sería lo que dependería, no hubo consulta. Y yo quiero agregar un comentario para responderle a la otra parte. Este es solamente el año 2020, porque aquí mi profesional estaba con desde el año 2020, 2021 no tenemos reportes, hubo 11 muertes maternas por ocurrencia y 5 por residencia en el estado de Mérida, ninguna de ellas atribuible al COVID. En 2021 no tenemos. Gracias. Bueno, yo sí creo en la controversia y parte de lo que como presidente de la Sociedad Obstetricia y Ginecología desarrollamos en el país, gracias a una iniciativa del doctor, el presidente de FIBU, gran amigo Rocco Brewer, que fundamentalmente habló del traje anti-shock por hemorragia materna, y el manejo de lo que el maestro está planteando hoy por hoy, que el control prenatal es fundamental. Y si bien es cierto, tenemos muchas deficiencias de laboratorio, de equipo, pues la clínica siempre debe estar por encima de todo. Y lo hablaba el profesor, que hay cosas que se detectan simplemente con un examen clínico y simplemente con tomar la atención, hacer valoración de algunas características muy particulares que nos permiten a los ginecólogos, a los médicos de familia, a los médicos rurales, poder establecer algunos factores de riesgo que nos pueden permitir conocer y disminuir algunos riesgos fundamentales que van a permitir que ese paciente no llegue en condiciones inadecuadas. Doctor, aquí hay una pregunta. En cuanto a la cesárea como factor de riesgo de mortalidad materna, se cuenta en 2 puntos como la hipotonía uterina mal manejada y el acretismo placentario, que generan hemorragias de difícil manejo. La hipotonía uterina que se puede dar en la cesárea es por simplemente el mal manejo. Ya le señalaba cuál es la conducta que se debe tomar, es decir, emplear un útero tónico y además de utilizar el útero tónico, pues hacer la tracción, si no en cesárea, pero la pregunta es sobre cesárea, para disminuir la posibilidad que exista hemorragia, y la hemorragia es un condicionante después de una infección y entonces se establece un círculo vicioso. El acretismo placentario, antes de comenzar la reunión, hablábamos de los aspectos del acretismo placentario y de los ismocel. El incremento en el acretismo o el aumento en esta patología y del ismocel tienen una respuesta, son cesáreas. Entonces estamos en un círculo vicioso para contestar la segunda parte de esa pregunta. Si no hacemos cesárea o tanta cesárea, pues disminuirán los 2 parámetros del colega o la colega que hace la pregunta. Información sobre morbilidad materna. El tema, cuando me fue asignado, era sobre mortalidad materna, y como soy defensor a ultranza de la prevención, el dicho se mantiene: es mejor prevenir que curar,
Por eso estoy hablando de la medicina preventiva, la medicina de primer nivel para disminuir. Obvio, no me referí en absoluto a otro tipo de incidencia o otro tipo de manejo, como son el tratamiento de la hemorragia en pacientes que la sufran con los trajes o la tecnología que nos da el doctor o que promueve el doctor Wolf, del cual pues he asistido también al taller que dio acá en Mérida hace unos años. Me parece interesantísimo, pero no hice alusión a él porque no es parte del tema. Aquí hay una pregunta también interesante. Dice, buenas noches. Sé que el tema del día de hoy es mortalidad materna, pero existen datos sobre la morbilidad materna externa, tan importante como la mortalidad materna. Muchas gracias. Extrema, perdón. Sobre, ya lo dijo que elaboró la pregunta, no es el tema de hablar de mortalidad materna extrema. Si la pregunta es si tengo cifras estadísticas, no tengo cifras estadísticas sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Algún comentario, doctora? Muy buenas noches a todos. Dirán que hacemos neonatólogos en esta conferencia. En primer lugar, gracias. En primer lugar, yo soy la doctora Idameri Loreto, pediatra neonatólogo. Quiero felicitar, por supuesto, al doctor Chacón, no solo por la charla de hoy, sino por su constante lucha en disminuir la mortalidad materna y disminuir un factor que mide la calidad de salud en todo país, en todo servicio, es un indicador importantísimo. Y aparte, quiero participar brevemente comentándoles que esta prevención no solo está dirigida a la mortalidad materna, también está dirigida a la mortalidad neonatal. O sea, prevenir, evitar un parto precoz, un parto prematuro o prematuro extremo, evitar que esta madre muera también, es evitar que aumente o incida en la mortalidad neonatal, y no solo mortalidad, también secuelas en estos recién nacidos. Nuestra mortalidad neonatal está en un aumento impactante. En nuestro hospital las tasas están por encima de 50 recién nacidos, fallecidos, y la prevención que ustedes hagan en el embarazo, el impacto que tengan en esta salud primaria, en detectar la tensión, en una infección, es evitar esta mortalidad y esta patología recién nacida. Entonces, de verdad agradecida y bueno, crear un poco de conciencia en toda el área obstétrica, en la atención primaria, en los médicos rurales, en los médicos de familia, para prevenir el parto preterno. Bueno, todo lo que eso condiciona, infecciones, sepsis y toda la patología que podemos tener secundaria. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Idameri. Totalmente de acuerdo, y no tiene por qué preguntar porque está acá. Es bienvenida a esta charla, a estas reuniones de educación médica continua. Estoy hablando o estoy haciendo invitaciones que a lo mejor no me corresponden, pero en la parte de mortalidad materna, y trabajamos juntos para que no sepa, estamos en el mismo comité de mortalidad materna, sabe que tenemos igual manera de pensar y que disminuyendo la mortalidad materna, pues estamos evitando todo lo que viene además en la descendencia. Quería la doctora Exa Molina hacer un comentario.
como presidente de la seccional suroccidental. Bueno, sí, pues el llamado a exhortar a todos los colegas a abocarse al manejo preventivo para evitar, no solo en nuestro hospital universitario, sino en toda la región merideña y en todo el país. Ahorita es Lara, ¿no?, quien encabeza la mortalidad materna, y todo estriba en la prevención, en abocarnos a la prevención. Entonces, como presidente de la seccional suroccidental, pues le invito a mejorar de alguna manera, porque tenemos que mejorar para que esas cifras... Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. De acuerdo. Sí, en efecto, quiero hacer otro comentario importante, porque la mortalidad materna es algo bien interesante que discutir. La mortalidad materna y la mortalidad infantil determinan el índice de progreso de un país. En los últimos años hemos tenido un deterioro importante, fundamentalmente por la disminución de recursos que necesitamos tener para nuestros médicos que están en las áreas de choque, en los que están en la medicina preventiva, y lo está estableciendo el profesor Chacón. Y parte de lo que hemos desarrollado junto con el doctor Chacón, porque ha hecho un estudio de nuestros problemas de mortalidad materna, no solamente la prevención, que es muy importante y fundamental en la atención primaria de salud, el que también tengamos el entrenamiento para que nuestras mujeres en las áreas de choque, y por eso el programa ALSO, que el doctor Fischner, presidente de FIGO hasta ahora, y que fue o es amigo nuestro, compañero médico de Bolivia y de Sudamérica, y que actualmente el presidente FIGO se ha preocupado porque nosotros desarrollemos algunas estrategias fundamentalmente en las áreas de choque, y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología está encargada de desarrollar esos programas que se llama ALSO en Venezuela, y que están a la mano de todos ustedes, a cargo de la doctora Aixa Molina, cuando ustedes lo necesiten. Yo quiero agradecerle al profesor Chacón por esta brillante conferencia en la noche de hoy, por habernos alertado una vez más de un problema de salud pública, un problema de atención importante para quienes gerencian la salud, y que fundamentalmente hay que aplicar los correctivos, y lo acaba de decir el profesor, que antes de llegar a una sala de choque para tratar de limitar el daño, la mortalidad materna se disminuye en prevención, es decir, en la atención prenatal. Y por eso el día de hoy, para los estudiantes de pregrado, de posgrado, esa es parte de nuestro norte, el que entendamos que nuestro país necesita volver a tener los valores importantes que tenía en los años 70 o 80, cuando una mortalidad materna era realmente un problema y era una estructura abismal. Yo quiero agradecerle también al Grupo Leti por prestarnos su plataforma, apoyarnos en este proyecto que ha sido interesante en la Academia del Centro Clínico, a la directiva del Centro Clínico de doctor Marcial Río Morillo, por prestarnos sus instalaciones, y por supuesto a través de la vía Zoom del Grupo Leti poder llegar a toda Venezuela o a todo el mundo, porque la información en este momento no se limita. Y invitarlos a seguir participando, y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Capítulo Suroccidental, manejada por la doctora Aixa Molina el día de hoy o en este momento, les agradece su atención, su participación. Les reitero nuestro agradecimiento, profesor Chacón, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, pastor, por apoyarnos y darnos siempre esa mano amiga para poder, a través del Grupo Leti, participar en academia. Como decían, academia en pandemia, pero hoy academia fundamentalmente que nos lleva a nutrirnos nuevamente con la medicina basada en evidencia, que es la única forma de progresar en nuestra profesión.
Doctor Villavicencio, en nombre del doctor Pastor, que lamentablemente por problemas de conexión no está con nosotros en este momento, y en nombre del Grupo Leti, para nosotros es un placer apoyar todas estas iniciativas de educación médica continua y como usted sabe, el tema de mortalidad materna para Grupo Leti ha significado un compromiso durante todo este año y esperamos muy pronto estar con el Grupo Also justamente ahí entre Mérida y San Cristóbal, con el favor de Dios para continuar llevando academia de forma presencial. Así que simplemente recordarles que esta actividad queda grabada en nuestro canal de grupo Leti y que estará disponible, así que activen sus notificaciones para que puedan recibir y toda la valiosa información que tenemos para el gremio médico en nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente, doctor, gracias al doctor Chacón, y bueno, para nosotros fue el placer. Hasta luego, buenas noches. Espérate. Feliz noche. Bueno, doctor.